paz para todos mis hermanos. Que el Señor de Gloria nos siga ayudando cada día más a mantenernos constantes en la fe, en lo que hemos creído y al lugar que el Señor nos ha traído, porque hay una lucha constantemente con el enemigo. Ahora mismo estamos hasta para traer los temas, es con una guerra. Pero le damos la gloria a Dios y la gracia, porque se está viendo que la palabra se está cumpliendo en cada uno de nosotros, porque si no fuera así de esa manera, no nos diéramos cuenta que haciendo algo en nosotros. Entonces, la palabra tiene una persecución en ella misma, que son cosas que la provoca el mismo Señor para que uno vaya elaborando para una edificación, para un crecimiento. Así que le damos gracias a Dios por todo. Vamos a el día de hoy, que se llama Dios nos ha traído a su buena tierra. Entonces dice abajo, ¿quién es esa tierra? Una pregunta. Dios nos ha traído, como trajo, buena tierra. ¿Quién es esa buena tierra? Este tema se relaciona con lo terrenal. Aquí vamos a hablar de la tierra, no de los cielos, sino de la tierra. El primer conocimiento que hay de los dos ministerios, del terrenal y tal. Entonces, el Señor quiere que se traiga ese tema, porque como hay muchas cosas que tienen que ser quitado, como dice el hermano Aníbal, que hay un tatuaje en la mente de nosotros que fue formado, un tatuaje, una creencia, que tiene que venir la palabra a quitarlo, eso. Quitar toda eso que no escribieron en la mente. Venía el Señor y borrarlo. Entonces, esta tierra es la misma mente de nosotros. Ahorita en el desarrollo del tema nos vamos a dar cuenta, porque la palabra no quiere que nos mantengamos repitiendo. La palabra quiere sacarnos de la historia y vernos nosotros en el programa, porque si no nos vemos en la obra, hay problemas, porque cuando David dijo, Jehová es mi pastor, es porque el pastor... Si estamos en esta doctrina y creemos, no estamos creyendo ya en imagen como el hombre que se menciona, que es Jesucristo, que no vemos que es un hombre humano, tenemos que quitar todo lo que es relacionado a la palabra, con lo que se ve. Entonces, la palabra lo que viene a tratar es con la tierra, con estos conocimientos, con todo esto que está en la tierra, que está en la mente de nosotros. Como el profeta Miqueas, que dice que hasta que quede el último morador tiene que sacar la palabra de él. Que son conceptos, que son ideas, que todavía nosotros venimos arrastrando, que decimos con expresión, no estamos ahí, pero todavía estamos arrastrando el ombligo. Y lo que viene la palabra es quitando todos estos conceptos de la mente, preparar esa tierra, que la tierra hay que prepararla, y como dice el tema, nos trajo a la buena tierra. ¿Por qué? Porque nos ha traído a la tierra de Israel, que es el pueblo de Dios. Y ese mismo Israel, mismo Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede con esta tierra? Es una tierra que es mala. Porque si es una buena tierra que el Señor nos está llevando, que a los conocimientos de Él, que a los pensamientos de Él, es la tierra. Pero en la misma mente de nosotros que se van a formar y esa mente. Eso que dice el apóstol Pablo, y vosotros tenéis la mente de Cristo, porque es una formación. Entonces el Señor va quitando y va poniendo, va quitando y va poniendo, y va limpiando la tierra, va sembrando esa semilla que es la palabra. Entonces, cuando la tierra está limpia, que la está purificada, que está como un desierto, sacándonos ya de Egipto,
sacándonos ya de todos esos lugares, del mundo religioso. Entonces nos trae al desierto 40 años, como dice la palabra, para probar lo que hay en el corazón de nosotros. Entonces, cuando ya la tierra está así despojada, limpia por la misma palabra, entonces comienza a sembrarse la semilla. La mente de nosotros, entonces esos frutos que ya no son en la letra, sino en lo espiritual, ya en la mente de Cristo. Vamos a leer aquí Deuteronomio 8, del 1 al 10. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, en el nombre de Jesús, amén. La buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre. Tu vestido sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en su camino y temiendo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacará cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Vamos a hacer la oración, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por esta porción, por esta palabra que leímos. Sea tú que te haga presente, quita la figura, quita el instrumento. Señor, y danos de esa comida, de ese maná, de eso que alimenta. Introdúcenos, Señor, a esos arroyos, a esos manantiales tuyos, Señor, como lo has venido haciendo con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, que en trayectoria de pruebas y de cosas, tú nunca has dejado que tu palabra fluya, Señor. Así que ayúdanos y danos fortaleza y ayúdanos a crecer cada día más en tu palabra. Hazte presente, mi Dios, y danos a conocer cuál es el propósito y qué es lo que tú buscas en cada uno de nosotros y qué somos nosotros para ti y qué es lo que tú quieres para que nosotros cumplamos, ¿no? Que cumplamos tus mandamientos, Señor, que son condiciones que tú pones para que el pueblo entonces llegue a esa promesa que tú tienes preservada para uno, pues para cada uno de nosotros. Que gracias, Jesús. Amén. Entonces, aquí se está hablando de una promesa de una buena tierra. El título dice así: Dios nos trajo, porque hay que verse, estamos en la tierra de Dios. No es la tierra literal, porque eso es lo que el Señor está buscando, que quitemos ya esa historia. Y porque la historia existe, pero el Señor lo que quiere sacarnos es de la historia, de un conocimiento, de una sabiduría que está fuera de la historia y la saca de la misma historia. Porque si vemos, si nos quedamos en la historia, vamos a ver que estamos en Egipto,
Pero si decimos que el Señor nos libró de Egipto, entonces, ¿cuándo nosotros vivimos en Egipto y no estamos viendo la como Dios la quiere que uno la vea? Porque si decimos que somos librados de Egipto y no hemos ido a Egipto, entonces Egipto es lo que es un símbolo, entonces. Y eso es lo que el Señor nos quiere introducir y nos quiere llevar a esa tierra de que brotan y que hay cosas que no hay en lo que se llama tierra literal. Aquí no se está hablando de un pueblo literal, no se está hablando de figuras, sino de conocimiento, que ya no están en la letra, porque lo terrenal es la letra. Lo terrenal es la semilla que se va a sembrar en la tierra. Entonces, hay un secreto en esa semilla que se siembra, porque dice que Apolo se regó y Pablo plantó, pero el crecimiento lo da Dios. Hay un secreto que después que usted siembra la semilla en la tierra, usted tiene que irse porque no va a esperar que crezca. Usted no sabe qué está sucediendo ahora en ese crecimiento que hay entre la semilla y la tierra. Esto es Dios, es el trabajo de Dios. Entonces, nosotros regamos la semilla y llevamos la palabra, pero el crecimiento, porque Dios tiene un asunto pendiente, un propósito con cada uno de nosotros personal, porque lo que aconteció con aquellos hermanos en aquel tiempo no es lo mismo que está aconteciendo con nosotros. Hay una obra que la termina un hermano y la continúa otro, porque por eso es que venimos a un linaje. Moisés terminó hasta donde el Señor le dijo, pero después continuó Josué en la misma tierra, y Josué porque pasó al pueblo, al Jordán. Pero que es lo que vuelvo y repito, que no podemos nosotros estar en la historia, sino vemos a nosotros en ese mismo caminar que tiene la palabra, de ese mismo caminar de que ahora Josué también nos va a pasar por esa enseñanza, que son 7 enseñanzas que hay en ese Jordán, que es la misma palabra. Es seco que nos va a pasar, dice la palabra. Entonces, antes de entrar al tema principal, vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer aquí a Génesis 1, 2, en el nombre de Jesús. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Como bien dijo la palabra cuando comenzó la introducción, no vamos a hablar de los cielos, porque los cielos no es lo que estaba desordenado. Lo que está desordenado es la tierra. Tenemos que ver la creación en nosotros. Tenemos que ver a Jesús formándose en nosotros, porque esa creación es Jesucristo, que la creación de Dios es Jesús, su obra. Entonces tenemos que ver la formación de Jesús en nosotros desde el principio. Porque si no nos vemos desde el principio, que la obra está en nosotros, que es la obra misma, que viene separando una cosa de la otra, entonces vamos a ver difícil el camino de Dios. Porque si no nos vemos junto con Jesús, porque junto con Jesús vamos a morir y junto con Jesús vamos a resucitar. Pero si no nos vemos en la obra, entonces estamos viendo a Jesús en una parte, estamos viendo a Israel en otro lugar y estamos viendo a todo lo que es la obra de Dios fuera de nosotros. Y eso es lo que no busca, lo que la palabra busca es que nos hagamos uno con la misma obra. Porque por eso que dice la palabra que Dios no está lejos, que está en nosotros. Y esto es por fe. Ni por obra para que nadie se gloríe. Por gracia. Porque esto es por fe ya. Usted ve a Jesús ya no como lo pintan, como un hombre. Usted está viendo a Jesús en lo espiritual. Ya esto es por fe, ya no esto es por obra. Porque la obra es lo que se ve. Entonces, ¿qué es lo que viene a ordenar que estaba desordenado y vacío? Señor, tenemos que vernos nosotros, que la palabra nos
nosotros, porque yo creo así, que nos está ordenando, porque cada día y cada vez que traemos un tema, se está viendo el avance y se está viendo el caminar de la palabra en nosotros. La gloria sea de Dios, pero así es, estamos creciendo en la obra. De que vamos a tener dificultades, de que vamos a tener persecución, de que vamos a tener mucho contratiempo en base al mismo programa de Dios. Porque si estamos viendo a Jesús junto con nosotros, lo mismo que Jesús pasó, tenemos nosotros que cumplirse nosotros. Entonces esto no es para ñoñería, esto no es para simpleza, esto es un mandato. Este sí se valiente, dice la palabra. Entonces esto nos lo está diciendo la palabra a nosotros. Porque van a ver levantamientos, porque bonito ver los levantamientos en Isaías, en Jeremías, en el apóstol Pablo, persecuciones, cárceles, desnudez. Pues usted tiene que verlo en cuanto a la... Si es verdad que estamos juntamente con la obra. Porque entonces aquellos lo persiguieron y aquellos lo vituperaron. Entonces a nosotros no. Nosotros no van a pasar de curso porque somos bonitos. A nosotros nos van a pasar el mismo examen que le pasaron a ellos. Que es o pasamos o nos quemamos. Porque para eso son los exámenes. Entonces, en esto, lo que hay que hacer con un nivel de conciencia y aprovechar el tiempo en la palabra. Comerse ese rollo, pezuña, tiene un principio y tiene un fin. Usted tiene que verse en el principio y según a nivel de conciencia la palabra se va infectando en usted. Usted se va dando cuenta de que la palabra está haciendo el trabajo de usted y que lo mismo que pasó con Jesús se está viendo en usted. Entonces, que nos revista de paciencia el Señor para obtener esa paciencia para lograr esta obra. Vamos a leer entonces aquí el Génesis 1, se leyó, ¿no? Vamos a leer Primera de Juan 1, del 1 al 3. No, vamos a leer San Juan 1, 1, 3. Estamos hablando del principio. Estamos hablando de los principios. Se habló del principio de Génesis y ahora vamos a entrar a Juan, donde el verbo. Pero aquí tú, en vez de decir verbo, tú vas a decir 3 veces la palabra palabra. Aquí está el verbo de Dios. En el nombre de Jesús. En el principio era la palabra. La palabra. Sí. ¿Sigue? Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Sigue. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces, ¿quién fue que hizo todo eso? Esto está hablando del principio. Entonces se está hablando del principio que veímos en Génesis. Ahora Juan, como vio aquello desde el principio, investigando, ahora escribe de ese mismo principio, pero ahora está dando a declarar que en el principio era la palabra era con Dios y Dios es la misma palabra. Entonces, sin él nada podía ser hecho, porque ¿quién fue que lo hizo? El mismo Jesús, el mismo Dios, que el mismo Jesús, ahora es el mismo Jesús y que la palabra es la misma tierra. ¿Por qué? Porque los dos ministerios, el cielo y la tierra. Entonces, esos son los dos ministerios, lo celestial y lo espiritual. Lo espiritual y lo terrenal. Entonces, tanto es lo de abajo de Dios como lo de arriba. Entonces, nada podría ser hecho. O sea, esto lo estaba diciendo Juan porque en él fue hecho. Lo está diciendo con una autoridad que sin él, nada de lo que se hizo podía ser hecho, porque él lo ha hecho en él. Y está dando testimonio de lo mismo que Dios ha hecho en él desde ese principio. Vamos a leer aquí en Apocalipsis 1, 8. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Amén. Entonces, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que ha de venir, el todopoderoso. Allá dice Jehová que es el todopoderoso, aquí Jesús dice que Él es el todopoderoso. Estamos viendo que es la misma obra que se está comenzando desde el principio. Desde el principio, Él es el alfa y el omega, el que comienza la obra en nosotros y quién es que la termina en nosotros. Entonces tenemos que ver si estamos viendo que la obra está en nosotros, el mismo Jesús que viene en nosotros, que es el que comienza la obra y la termina, porque por eso que esto no es con fuerza humana, sino por la misericordia de Dios, porque separado de Jesús es el principio. Sabemos que ya Dios nos introdujo a la buena tierra, al principio, a la puebla, a su doctrina, ¿eh? Ahora lo que corresponde es que se nos siga moviendo de posición en posición, de gloria en gloria, hasta llevarnos a ser un varón perfecto en esta obra que tiene el fin. ¿A dónde está el fin? En la ley. Porque si no sabemos cómo termina la ley, entonces vamos a durar 50 años en el Evangelio y siempre vamos a estar en la ley. Porque si el Señor dice que es el principio y el fin, entonces termina la obra. ¿Dónde termina entonces la obra? En la cruz. ¿Dónde termina la ley? Dice la palabra que la ley termina amando al prójimo como a uno mismo. Un nivel de conciencia que si usted está viendo en usted el amor de Cristo, el amor para el hermano, el amor para el vecino, el amor, se va dando cuenta que la ley se formó en usted. Porque si no aparece ese amor en usted, entonces la ley todavía está en pie. En la ley lo que aparece cuando no está terminada, que está en funcionamiento, la contienda, la ira, la envidia, todas esas obras. Pero cuando ya usted ama a su prójimo como usted mismo, usted no va a querer nada malo para el prójimo, porque usted no lo quiere para usted. Y como usted se quiere usted mismo ya, por la obra que viene en usted, que es Jesús, entonces ahí comienza a salir el amor. Porque esa es la obra, el amor. El amor es sobre todo, dice la palabra. Sobre la fe, sobre todas las cosas. El amor de Cristo. Porque eso es lo que es la obra. Por el amor de Dios, porque Él dejó su trono y descendió a nosotros, a lo más bajo, por el amor que nos tiene a nosotros, siendo pecadores. Vamos a leer ahí mismo Apocalipsis. Apocalipsis 16. No. Sí. Gloria a Dios. 22:3. Sí, 22:3. Aleluya. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vuelve aquí y dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo soy. Pero aquí cuando el Señor le da el mandato a Moisés que vaya a hablar con Faraón, que Moisés le dice, ¿y cómo yo voy a presentarme a Faraón? Dile que yo soy, te manda. Pero eso no es una contesta, porque si yo voy a donde una persona que me manda un mandado y dice yo soy, es porque el yo soy yo mismo. Entonces el mismo Dios estaba en Moisés. ¿Por qué? Porque es que la obra no se puede ver fuera. La obra es en el mismo Moisés. Y como estamos creyendo en lo mismo que Moisés creyó, que en Jesús, entonces Jesús es que va en Moisés, nosotros tenemos que ver también que Jesús va en nosotros. Entonces dice ahí en Éxodo 3:14, léelo, en nombre de Jesús. Éxodo 3:14. Para que veamos que lo que Jesús está diciendo a Borja, yo soy el principio y el fin. Entonces aquí dice Jehová que Él es yo soy. Ya es un solo Dios, aunque hayan dividido la palabra como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo mismo que fue ayer es lo mismo que es hoy. Y respondió Dios a Moisés,
yo soy el que soy. Y digo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Entonces, yo soy, nos mandó. Entonces, esto no es cuestión de estar repitiendo, esto es cuestión de cuando ya usted vea la obra en usted, entonces va a comenzar desde el principio la obra, porque hay un tiempo de basura, que es bueno, pero ahí se habla de una rebelión y de una juventud, un tiempo de basura, que usted está adivinando, usted viene y trae un mensaje, porque no sabe con conciencia lo que está diciendo todavía. Entonces ese tiempo se pierde. Y cuando entonces usted cree que sabe algo, va caminando en la misma palabra, está caminando en la misma obra, pero ahora Dios lo devuelve para atrás. Todo eso que usted tenía ahora se va a perder, porque es basura ya para mí. Entonces va a comenzar desde el principio. Ahora va a comenzar Jesús en usted desde el principio, pero ahora con conciencia. Ahora el que viene por usted es el mismo Jesús. Que no es lo mismo cuando uno se estaba presentando sin Jesús que con Jesús, porque son diferentes pensamientos. Por eso que nos estaba a llevar a otra tierra, a una buena tierra, y nos está trayendo que a los pensamientos de Dios, porque los pensamientos del hombre van de continuamente al mal. El hombre es lo que piensa lo que es malo. Todo lo que es interpretación. El mundo entero está lleno de mala interpretación. Entonces se ve, como estábamos hablando hoy en el culto, que Dios es machista, que Dios es esto, que Dios es malo, porque cuando usted lo ve en la letra, que mandó a Sodoma y a Gomorra, le tomó con azufre, usted dice, bueno, pero este Dios es malo. Porque mientras, y han venido tantas sectas religiosas y tantas sectas de criminalidad, de asesinato, de sacrificio hasta de gente humana, por la creencia, y creen que le están pidiendo por la mala interpretación de la. Entonces, Dios nos está llevando a la buena interpretación de la palabra, que esa interpretación se encuentra en esa tierra nueva que es Jesucristo. Entonces ahora es un cambio de pensamiento, un cambio de tierra, de la tierra mala que veníamos, de lo que nos habían enseñado los hombres con su mente carnal y diabólica, a una mente que es santa, porque ustedes sabían que el Señor nos trajo a nosotros a la tierra santa, al pueblo santo de él. Porque hay un lugar que es santo, hay un lugar que es santo. Entonces ahora lo que estamos esperando es la promesa de Dios de que el lugar que nos ha traído santo nos lleve al lugar santísimo. Entonces estamos hablando del lugar santo, que es cuando Jesús comienza como alfa y omega, que tiene un principio y tiene un fin. ¿Por qué? Porque la ley tiene un comienzo y un fin. La letra tiene un fin, un comienzo y un fin, porque ya en lo celestial, en lo espiritual, ahí no hay tiempo ya, porque todo es eterno, ahí ya no hay visibilidad, ahí no existe el tiempo. Entonces vamos a leer ahí Primera de Juan. Primera de Juan 1, todavía del principio. Este tema yo creo que lo voy a llevar 2 veces o 3 veces, porque es muy amplio. Sí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él y se nos manifestó. Lo que eso os anuncia. Bien vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a leerlo ahora uno a uno, en el nombre de Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Entonces estamos hablando del principio. En Génesis venía la tierra desordenada y vacía, la mente del pueblo.
Pero el pueblo puede ser uno, como puede ser mucho, puede ser uno solo. Entonces, aquí, el apóstol, ¿de dónde sacó el apóstol eso? Fue desde el principio, de lo que vieron mis ojos, tocante al verbo de Dios. Al verbo de Dios es la obra de Dios, que es Jesús. Pero que la obra es de Dios, Jesús es de Dios y Jesús es el mismo Dios. Porque yo puedo escribir la obra, pero la obra es una cosa, pero el autor es otra cosa, pero la obra es mía. Y está la obra dando testimonio del mismo autor, que soy yo, el dueño de la obra, que es Dios y Jesús. El tocante al verbo, ¿por qué? Porque la enseñanza, la palabra, desde el principio hasta el fin, es la enseñanza de Jesús. Por eso que nada se puede hacer fuera de Jesús, y todo lo que se va a hacer en el nombre de Jesús, sea de palabra o de hecho, porque es en el nombre de la enseñanza, en el nombre de la obra que se hace. La obra es la que nos está enseñando. Entonces, esa misma obra es la que nos va a llevar al Padre. Pero hay una cosa aquí, que del Padre es que ellos están consiguiendo esto, como también nosotros estamos consiguiendo del Viejo Testamento, que lo simboliza el Padre, la enseñanza, pero es la promesa que viene en el Padre y el cumplimiento lo da Jesús. Es el seguimiento de la obra. Por eso que dice que de los 144,000, que estábamos leyendo la escritura de Apocalipsis el jueves, tenían en la frente una marca de él y el Padre. Y el Padre, que es la ley, lo que simboliza eso. O sea, que este pueblo estaba redimido de la ley, estos 144,000. Así esperamos que nosotros seamos también redimidos como aquellos lo alcanzaron. Porque hay cosas que se están hablando, y no quiero que esta estación esté en la mente de nosotros. Por eso que no podemos pararnos en la tierra, porque no es la tierra, sino la mente que Dios está trabajando en cada uno. Y todo está en la tierra, en la mente de nosotros, tanto el conocimiento, el cielo, todo está ahí en la tierra. Pero que según va Dios enseñándonos, entonces vamos en la misma tierra, se va fundamentando el cielo, porque el cielo es el que da testimonio de la tierra. No es la tierra que da testimonio del cielo. Porque el que está dando testimonio de la tierra es porque ya pasó, se formó la tierra en ellos y ahora están en los celestiales. Entonces, ya el que está en los cielos, en ese ministerio de los cielos, ya tiene también los terrenos. Por eso es que Jesucristo es una palabra que se complementa. Jesús es, pero la revelación es Cristo de los celestiales. Primero Adán, segundo Adán. Entonces, ¿qué sucede? Ya usted tiene a Jesús y tiene a Cristo, entonces tiene el complemento, tiene lo terrenal y tiene lo espiritual. Sigue leyendo en el mismo Primera de Juan. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Entonces, en el Padre se le manifestó. El Padre se le manifestó. ¿Qué es lo que se le manifestó como el Padre? La enseñanza, lo que traen los profetas. Por medio de los profetas y el anuncio que viene del principio, que lo que se viene anunciando a Jesús, consiguieron ellos investigar de que ellos eran los elegidos como apóstoles, por la misma palabra que venía del Padre. Entonces ahora Jesús lo confirmó cumpliendo la promesa que venía desde el Padre. Entonces,
El Padre trae la promesa y la cumple Jesús, pero Jesús te lleva al Padre. Ahora Jesús te lleva al Padre como promesa. Pero el mismo trabajo que hace el Padre trayendo el anuncio de los profetas no es lo mismo cuando ahora el mismo Jesús te va a llevar al Padre, porque es otra posición. Porque ahora el Padre lo que te va a llevar a Jesús es a la vida eterna. A donde todo lo que es visible tiene que acabarse. Donde no va a quedar nada visible ahí, sino todo invisible en ese lugar. Porque ya todo en el Espíritu. Por eso que ya, cuando no estamos viendo tierra, cuando no estamos viendo a Jesús como hombre, cuando no estamos viendo la materia, entonces estamos viendo en lo espiritual, con los ojos de Dios, porque ya en ese lugar el que está viendo es Dios. Y esto no es porque se hable, porque bla, 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 sino por fe y por la misericordia de Dios que se llega a ese lugar. Dígale eso. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Padre. Amén. Entonces ellos aquí dicen de la vida eterna y que no, y con vosotros. Y que verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo. Ahí ellos se están tumbando ellos, y le están dando mérito al que merece el mérito, que es a Jesucristo como obra, que lo llevó ahí, y al Padre, porque tuvo misericordia de ellos, de mandarle la obra a conocerla, a dársela a conocer a él. Por eso que no te soltamos nosotros, que no lo miremos a ellos, sino que la comunión de ellos es con Cristo, y nosotros tenemos que tener la misma comunión con Cristo también. Entonces vamos a leer aquí ya el tema principal. Deuteronomio, vamos a leer algo ahí. Yo creo que hay muchas cosas que hablar aquí, que el tema va a tener que seguirse prolongando. Vamos a leer uno. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Si seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí. Guardaré mis mandamientos y viviré. Ahora, ¿qué dice Juan? Jesús en San Juan. Si verdaderamente son mis discípulos, permanecer en mis palabras y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Hay una condición, porque viendo novelas y viendo muñequitos y perdiendo el tiempo con cosas que no tienen ninguna edificación en la palabra, esto no se va a ver en ninguna persona. ¿Por qué? Porque en esto hay que ponerle carácter. A esto hay que meterse en la palabra, investigar, como investigaron estos hombres y lograron entonces esa promesa. Si guardar mis mandamientos, hay que guardar los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? La palabra en la letra. Porque la ley está en la letra. Hay que guardar la ley. Creer en la ley. Porque hay que creer en ella. Porque ella hace un trabajo. Y dichoso y aventurado el que se encuentra en este ministerio de la letra. De la letra de Israel. De la letra del Mesías. La letra del verbo, que hay una gloria. Hay una comida ahí que ni los padres comieron esa comida, ese maná, que es en la escritura. Eso no es cualquier cosa, esto no es la letra que se anda anunciando por ahí. Entonces, si guardar esos mandamientos, viviréis. Entonces, mientras no guardamos, estamos muertos. Pero muertos
en cuanto a los conocimientos, porque usted recibe la vida cuando aparece el Espíritu de Dios. Porque la vida es el Espíritu, la palabra es el Espíritu de Dios, es la vida de la palabra, la confirmación de la palabra. Pero ese es el cuerpo importante, porque de ese cuerpo de la historia es que el mismo Espíritu de Dios viene ahora a transformar esa historia en los misterios de él revelados, como la vida. Sigue leyendo. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y te acordarás, sí. Para afligirte, para probar lo que había razón. Tienes que guardar o no sus mandamientos. Amén. Aquí el proceso, tenemos que ver el proceso nosotros, 40 años para probar nuestro corazón, para saber si podemos guardar la ley, los mandamientos o no, porque es un proceso, es un juicio que nos pasa en ese lugar la palabra. Entonces, ahí el Señor se va a dar cuenta lo que hay en el corazón, si podemos guardar la ley o no. Entonces, te acordarás, o sea, nunca te dejes de acordar de dónde Dios te sacó. Te acordarás esos 40 años donde lo que habían era serpientes y habían escorpiones. Estamos hablando de la mente, ¿eh? Estamos hablando del lugar que Dios nos sacó, de esa tierra mala, que lo que venían simbolizando esos escorpiones son mandamientos de hombres, obra de hombres que se nos introdujeron a nosotros. Entonces Dios nos trajo a esta tierra y destruyó toda esa cosa en esos 40 años que nos está pasando y nos está procesando en ese mismo proceso a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora, lo que se nos había formado, lo que nos había venido, lo que nos trayendo como anuncio a nosotros, era falso. Ahora el Señor nos está llevando a una tierra que fluye leche. Sigue leyendo. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces te afligió. Amén. Entonces te afligió y te hizo pasar hambre. Entonces, para darte ahora a comer un pan, porque come pan, te provocó un hambre el Señor para ahora darte a comer pan, pero no cualquiera, porque dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahora cambia la cosa, porque ahora ya no es letra, sino por la palabra de Dios, que es la que vivifica y la que da vida, que ya es una interpretación en lo espiritual, que ya no es en lo terrenal. Entonces es un cambio de posición, un cambio de tierra, sigue de conocimiento, sigue leyendo. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu piel se de tus 40 años. Entonces no se le envejeció el vestido, ni el pie se le hinchó 40 años. Aquí se está viendo que no es algo literal, porque un vestido que uno se lo ponga 40 años tiene que envejecerse y el pie tiene que hincharse caminando en un desierto. Pero ni se le hinchó, ni se puso viejo el vestido. ¿Qué fue lo que no se envejeció? El conocimiento, porque ese conocimiento nunca envejece,
¿Por qué? Porque ese conocimiento se forma en un creyente y después que se forma, que pasa a lo espiritual, pero se sigue formando en otro. Y el caminar esos pies. Entonces, ese pie nunca se va a hinchar ni se va a cansar, porque la obra termina de caminar en uno, en lo terrenal, pero sigue caminando en otro. Sigue leyendo. Reconoce en tu corazón que como es tu hijo, así Jehová te castiga. Amén. Entonces, como castiga Dios el hombre a tu hijo, así Dios te castiga. Pero lo que se viene hablando, hay que ver qué castigo es este. Porque como castiga el hombre, no castiga a Dios. Ahí se ve como un para atrás y para adelante, porque aquí no se habla de un hombre literal. Aquí se está hablando de una obra que simboliza hombre, que es el primer Adán. Y en ese lugar hay una forma de corrección, de una formación, que en eso es lo que se llama castigo, que es la ley. O sea, así como castiga Jesús como Adán, así castiga a Dios, porque el mismo Adán es el mismo Dios. Entonces, tenemos que ser castigados, tenemos que ser estructurados para destruidos, para entonces que la reparezca a su imagen. Sigue leyendo. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Una exhortación. Guardará, o sea, lo que estamos aprendiendo de la letra, guardarlo. Ya a su tiempo viene la palabra renovada, ya no es la letra, sino en lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo a Moisés, ve, le dijo José, ¿por cómo yo voy a ir a donde yo no, qué yo le voy a decir? Pero el Señor sabía que él tenía, porque el Señor lo está mandando porque sabe que tiene el almacén ahí en la letra. Ahora cuando él llega donde el faraón, lo que va a salir de él no es lo que tiene en la mente de él, sino la interpretación en lo espiritual de Dios. Como le dijo, envíame a mí. ¿Por qué? Porque ya de antemano sabía que la obra estaba en él. Y eso es lo que quiere el Señor, que sepamos que está la obra en nosotros. Como tuvo en Moisés, como tuvo en Isaías, envíame a mí. Está el Señor con nosotros. Va a llegar el tiempo también que nosotros vamos a llegar a ese nivel de autoridad, de conciencia, que a cualquier lugar le vamos a decir al Señor, ya, no es que vamos a hablar con el Señor directamente, pero el nivel de conciencia, la capacidad que hay, ya nosotros podemos ir a cualquier lugar. Envíame a mí, podemos decir, porque ya tenemos también con qué convencer, porque la obra está en nosotros, el que convence es Dios, que es Jesús, y el que desciende al nivel que se encuentra y el que asciende es la misma obra. Sigue leyendo. Que Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, llena de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, y montes. Amén. Ahora Dios nos trae a esta tierra, que el tema dice, Dios nos trajo a su buena tierra. Porque todos sus manantiales, arroyos, vegas, todo eso que menciona ahí la palabra, ya nos lo está dando a entender la palabra, nosotros en cuanto a los conocimientos. Que simboliza los arroyos, el agua, que son enseñanzas. Entonces ahí vamos a encontrar un agua que nos va a quitar la separación. Ahí va a aparecer una comida que nos va a quitar el hambre. Porque ya no estamos repitiendo ni viendo una figura, sino que ya es por medio a un conocimiento que es Jesucristo, que está en el principio ya. Sigue leyendo. Tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel. Entonces, esas son las promesas que el Señor tiene con nosotros.
lugares que el Señor nos está viendo. Hay lugares es que el Señor nos está formando a nosotros en su palabra, porque todo eso tiene que ver con la ley todavía. Porque decimos desde el principio que íbamos a hablar de la tierra. Todos estos ministerios, pero hay un ministerio en la tierra que es tan alto que hay un cielo. Hay un cielo, un conocimiento tan alto en lo terrenal que cualquiera cree que está en lo espiritual y todavía está en lo terrenal. Y Dios nos ayuda a nosotros, que nos dé ese discernimiento para saber la posición que nos encontremos, para no acomodarnos en los terrenos. Por eso que dice, la tierra y el primer cielo pasaron y todo es hecho nuevo. Ahora hay otra tierra y otro cielo. Pero esta tierra y esto es un símbolo, porque eso no se ve, porque ya está en lo espiritual. Tierra la cual no comerás el pan con escasez, ni le faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarán todas. Entonces en los 40 años había escasez, había hambre, había de todo eso. Ahora en esta tierra no va a haber escasez ni hambre. ¿Por qué? Se está hablando de escasez en cuanto a los conocimientos de la misma palabra. Porque ya estamos conociendo a Dios. Porque los conocimientos conocer a Dios. Entonces, cuando ya Dios se nos está manifestando y se está formando en cada uno de nosotros, ya no hay escasez porque lo que está en nosotros es Dios. Ya no hay hambre. Y entonces hay Señor, que es la misma mente. Esa semilla que sembró la palabra en la letra, en nosotros, en esta tierra, entonces ahora está comenzando a dar frutos. Pero ya estos frutos en lo espiritual, ya en esta tierra, que ahí no hay hambre, no hay nada, porque tenemos el conocimiento y tenemos la verdad. Entonces, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios con la buena tierra que te habrá dado. Entonces, bendecimos al Señor y no sabemos con qué pagarle, porque es lo que digo, que no estamos repitiendo. Yo no estoy hablando en base a lo que dice la palabra, sino en base al pueblo, a nosotros. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por lo que está haciendo con cada uno de nosotros y de traernos a esta tierra, donde no hay hambre, donde Dios nos está abriendo los ojos. Entonces, tenemos que tener pendiente que aquí ahora, del 10 para adelante, del 11 para adelante, hay una exhortación que mismo de Deuteronomio que vamos a dejar para otra próxima, porque vamos a leer ahora en el Salmo 24, del 1 al 6, en el nombre de Jesús. Me queda mucho tiempo, mira, el reloj no está funcionando. Me queda mucho tiempo, hermano, todavía. La gloria de Dios. Salmo 24, del 1 al 6. Vamos a leerlo uno a uno para ganar más tiempo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, y de todo lo que en ella habitan. Queda 15 minutos. Entonces, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ella habitan. Aquí no se está hablando de la tierra del mundo literal. Acá está hablando de la tierra de Israel, de la enseñanza, de la doctrina que Dios nos ha traído. Porque lo de Dios es con Israel, con su pueblo. Y como nosotros pertenecemos a ese mismo Israel, entonces con nosotros que Dios está hablando. Todo es de Él. Todo lo que está en la tierra de nosotros, que nos está dando, es de Él. Y de ese mundo que está hablando la palabra, es del mundo religioso, que también es de Él. Porque el mundo religioso está haciendo su trabajo. El mundo religioso está haciendo un trabajo. Aunque sea en la ignorancia, pero está haciendo un trabajo. Y a quien están alabando y a quien están buscando es al mismo Dios. Entonces todo es de Dios.
Sigue leyendo. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Sigue leyendo. O sea, la firmó sobre los mares, sobre las religiones, que los mares lo que simbolizan es las muchas aguas, esas aguas saladas, porque el mar lo que tiene un agua salada, y por eso que dice que de una llave no se puede beber agua dulce y agua salada, porque una es la agua dulce de Dios y una agua es salada de esa doctrina que vienen en lo falso. Por eso que los mares como religiosos. Pero los ríos que habla ahí de enseñanza simbolizan las enseñanzas de Jesús en sus diferentes manifestaciones. Que son enseñanzas que son muchas, se van complementando todas, se convierten en una sola. En Dios. Sigue leyendo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y corazón. Aquí hay una pregunta. ¿Quién subirá al monte santo de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Pero no es limpio de tamaño. Es limpio de lo que estamos conociendo, de la doctrina que nosotros estamos limpios. Y nosotros somos los que vamos a subir al monte de Jehová. Estamos en ese mismo monte porque estamos que lo simboliza el mismo pueblo de Israel. Entonces, ese es que va a subir al monte santo, el limpio de manos. En esta doctrina, porque fuera de esta doctrina nadie va a subir, ni siquiera va a conocer ese monte santo. Sigue leyendo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y jurado con engaño. Entonces, todo el que está fuera de ahí viene en cosas vanas. Por eso que el Salomón dice, en el que decía que todo lo que está debajo del sol es vano, vanidad de vanidad. Fuera de esta enseñanza y debajo de esta enseñanza, todo es mentira. Entonces nosotros sí, por la misericordia de Dios, Dios nos ha traído a la verdad, a su doctrina verdadera, y eso es lo que es limpio de corazón. ¿Por qué? Porque tenemos, como dice David, dame un corazón nuevo a la derecha. Porque con este corazón no te voy a agradar. Ese es un cambio que hay. Entonces, una transformación que Dios está haciendo en tierra, de conocimiento, en nosotros mismos, en la mente. Y a eso es lo que el Señor le llama limpio, ya a esta forma de doctrina, ya estamos en la limpieza. Que es poco a poco que el Señor va a ir instruyendo. Es un principio y tiene un fin. Usted tiene que no desesperarse y permanecer, venga lo que venga, permanecer firme en la palabra, en el camino, que es el camino. Ese es el camino, mantenerse en el camino desde el principio hasta el fin. Sigue leyendo. Él recibirá bendición de Jehová. Justicia y salvación. Hasta el fin. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, ¿de quién es la generación? De tal que lo buscan. Nosotros somos ese tal. Es que nosotros tenemos que vernos la obra. Y a eso fue que te dijo el Señor trajo este mensaje, de que no vean fuera, sino de... Porque cuando la madre y el padre y los hermanos fueron a lado de Jesús, y él estaba en el templo predicando, él estaba en el templo predicando, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Y dice, ¿quién es mi padre y mi hermano? Son estos que hacen la voluntad de Dios, de mi Padre, que están dentro. Porque mientras estemos fuera de la doctrina, que no nos veamos dentro, entonces estamos fuera y ahí Dios no camina. Entonces no estamos fuera. Entonces, está buscando que nos veamos dentro de la doctrina. Vamos a leer, aprovechar este chin que queda ya. A leer aquí en
Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 1, 2. Pero vamos a leer, sí, 1, 2 primero. Apocalipsis 21. 1, 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Entonces, Jerusalén que bajó, descendió del cielo. Entonces, usted ve una ciudad descender de un cielo. Y desciende del cielo, pero no es lo que la gente cree. Ay, ya. Bueno, pues vamos a darle las gracias a Dios que aquí hay demasiada comida. Este tema se va a llevar 2 veces más, 2 o 3 veces más. Porque lo que el Señor anda buscando, que el pueblo sepa que la tierra somos nosotros, que es la mente de nosotros. Y ahí es la palabra nos trabajando nosotros. Que no veamos el futuro, que nos veamos introducidos en esa tierra. Así que la gloria de Dios nos siga reinando en cada uno de nosotros y gracias por la oportunidad. En el nombre santo de Jesús.